Imagina por un momento un mundo donde el cielo puede cerrarse con una sola oración, donde el fuego desciende del cielo en respuesta a la fe de un hombre y donde el alimento llega por las garras de cuervos. Esta no es una historia de una película de aventuras. Es la vida extraordinaria de Elías, un hombre elegido por Dios para enfrentarse a reyes y cambiar el destino de una nación. Hoy les contaré la historia completa de Elías, tal como se describe en la Biblia, repleta de milagros, enfrentamientos dramáticos y momentos de profunda humanidad. Desde los tranquilos campos de Tisbe hasta el majestuoso Monte Carmelo, cada paso de la travesía de Elías es una lección sobre la fuerza de la verdadera fe y el poder de la dedicación a Dios. Pero abróchense los cinturones, porque esta no es solo una historia para escuchar pasivamente. A medida que desentrañamos los misterios y maravillas de la vida de Elías, se les desafiará a reflexionar sobre su propia fe y tal vez descubrir que el Dios de Elías aún está llamando a las personas hoy para que se levanten y hagan la diferencia en sus propios mundos. No pierdas ni un segundo, porque lo que viene a continuación es una aventura que podría transformar la forma en que ves el mundo que te rodea. Vamos a sumergirnos juntos en la épica historia de Elías, un verdadero héroe de la fe. Antes de continuar con el contenido, asegúrate de estar suscrito al canal, ya que hablaremos de grandes personajes y misterios que están en la Biblia. No olvides dejar tu like para seguir incentivándonos a traer cada vez más videos. Gracias y sigamos adelante. Elías no nació en un palacio ni en una gran ciudad. Venía de Tisbe, un lugar simple y tranquilo, pero esos tiempos eran todo menos pacíficos. Imagina una época en la que la gente empezaba a olvidar las verdaderas prácticas de adoración a Dios, volviéndose hacia ídolos y rituales extraños. Era un mundo confuso para vivir, especialmente para alguien como Elías, que tenía una fe profunda. Desde pequeño, sus padres le enseñaron acerca de Dios, el Dios que fue adorado por Abraham, Isaac y Jacob. Estas historias no eran solo lecciones, eran semillas plantadas en el corazón de Elías, preparándolo para algo grande que estaba por venir. Esta fase de la vida de Elías nos muestra cómo nuestras raíces y lo que aprendemos en la infancia moldean quién nos convertimos. En medio de la confusión de su época, las enseñanzas de sus padres fueron el faro que guió a Elías, arraigándolo en la fe y preparándolo para los desafíos futuros. Este comienzo de vida en Tisbe nos recuerda que no importa de dónde vengamos, sino lo que llevamos en nuestro corazón y cómo respondemos al llamado de Dios. Ahora imagina a Elías, ya joven, caminando por los campos de Tisbe. A su alrededor, la tranquilidad de la naturaleza, el suave soplo del viento y una sensación de paz que solo esos lugares pueden ofrecer. Pero para Elías no era solo la belleza natural, era un lugar de encuentro con Dios. Fue en esos momentos, lejos de la agitación y distracciones de la vida cotidiana, donde Elías sintió una conexión más profunda con el Creador. Es como si, con cada paso por los campos, la voz de Dios se volviera más clara y la misión de Elías más evidente. Dios estaba preparando a Elías para ser un profeta, alguien que no solo hablaría en su nombre, sino que lucharía para devolver al pueblo de Israel a la verdadera adoración. Esta preparación en el silencio de los campos es un poderoso recordatorio de que, muchas veces, es en el silencio donde Dios prepara nuestros corazones para los llamados más grandes. La historia de Elías en los campos de Tisbe resuena con lo que se dice en 1 Reyes 17, donde la palabra de Dios viene a Elías, iniciando su travesía profética. Este momento define no solo su futuro, sino también el impacto que tendría en la historia de Israel. Es un testimonio de que grandes misiones comienzan con una escucha atenta y un corazón abierto a lo divino. En ese tiempo, Israel estaba gobernado por el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes no eran precisamente ejemplos de liderazgo piadoso. Introdujeron y promovieron la adoración de ídolos.
desviando al pueblo del verdadero Dios. Imagina la frustración de Elías al ver a su pueblo, que debía seguir los caminos del Señor, siendo llevado por prácticas erróneas y destructivas. En ese contexto, el llamado de Elías se fortaleció, no solo como una voz, sino como un clamor por la verdad. Elías sabía que no podía quedarse observando. Dios lo estaba llamando para una misión de coraje y confrontación. Fue impulsado a actuar contra la ola de idolatría que inundaba la nación, un desafío que pondría su fe a prueba frente a los reyes y al propio pueblo de Israel. Este momento crucial en la vida de Elías refleja el poder de una convicción inquebrantable en Dios. Así como Moisés se enfrentó al faraón en Egipto, Elías estaba a punto de enfrentar a la realeza de Israel para reclamar la soberanía de Dios. Este desafío es un ejemplo poderoso de cómo la fe nos llama a la acción, no solo a la contemplación silenciosa. La narrativa de Elías nos recuerda que enfrentar injusticias y corrupción espiritual requiere un gran coraje, algo que Elías demostró cuando decidió que era hora de actuar. Se preparaba para una de las demostraciones más dramáticas del poder de Dios a través de su vida, tal como se describe detalladamente en 1 Reyes 18. Elías, cargado de una misión divina e impulsado por un ferviente celo, se dirigió directamente al rey Acab. Con la autoridad de un verdadero profeta de Dios, hizo una declaración que sacudiría los cimientos del reino. No habría lluvia ni rocío en los próximos años, excepto por su palabra. Se puede imaginar el asombro y la tensión en el aire cuando Elías pronunció estas palabras frente al rey y su corte. No era solo una predicción meteorológica, era un desafío directo a la autoridad de los falsos dioses que Jezabel y Acab adoraban. La sequía que Elías anunció sería una señal poderosa de la soberanía de Dios sobre los elementos de la naturaleza y una prueba para el pueblo de Israel, recordándoles quién controla realmente la vida y la muerte. Esta proclamación es uno de los muchos momentos en que la Biblia muestra cómo Dios puede intervenir directamente en los ciclos naturales para cumplir sus propósitos, como está escrito en 1 Reyes 17. Esa audacia de Elías sirve como un recordatorio de que la verdadera fe a veces exige que hablemos verdades difíciles y confrontemos el poder, sin importar cuán intimidante pueda parecer. La confianza de Elías en Dios es un ejemplo claro para todos nosotros de que, cuando Dios nos envía, Él nos prepara para enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande sea. Después de su audaz proclamación al rey Acab, Elías sabía que debía retirarse, ya que las consecuencias podrían ser severas. Siguiendo la dirección de Dios, se refugió cerca del arroyo de Kerit, un lugar aislado donde podría estar seguro, pero también enfrentaría las duras condiciones del desierto. En este retiro solitario, Elías fue sostenido de manera milagrosa. Cuervos, criaturas improbables y normalmente asociadas con la muerte y el mal augurio, fueron los instrumentos elegidos por Dios para alimentarlo, trayéndole pan y carne diariamente. Este episodio ilustra una verdad fundamental sobre el cuidado de Dios. Incluso en los momentos de soledad y desierto, cuando parece que estamos olvidados y aislados, la providencia de Dios nos alcanza de maneras inesperadas. En 1 Reyes 17:4-6, vemos cómo Dios cuida a sus siervos, asegurándose de que no les falte nada, incluso en las circunstancias más desafiantes. El milagro en el arroyo de Kerit nos enseña sobre la dependencia. Elías dependía completamente de Dios para su supervivencia diaria, un recordatorio poderoso de que nuestro verdadero sustento no proviene de nuestras habilidades o recursos, sino directamente de las manos de Dios. Así, incluso cuando enfrentamos nuestros propios desiertos personales, podemos estar seguros de que no estamos solos y que nuestro sustento proviene de una fuente inagotable. ¿Conocías ya esta increíble historia de Elías? Antes de continuar,
Comenta aquí lo que te ha parecido el video y qué parte te ha llamado más la atención. Sigamos adelante. Después de pasar un tiempo en el arroyo de Kerit, donde las aguas finalmente se secaron debido a la sequía prolongada, Dios envió a Elías a Sarepta, una ciudad fuera de Israel. Allí encontraría a una viuda que estaba al límite de sus fuerzas, preparando lo que pensaba sería su última comida para ella y su hijo, ante la inminente muerte por hambre. En este escenario de desesperación, Elías pidió algo que parecía absurdo: que la viuda le preparara un poco de comida primero. La fe de la viuda fue puesta a prueba de manera extraordinaria. En obediencia, hizo lo que Elías le pidió, y el resultado fue un milagro continuo. Tal como Dios había prometido a través de Elías, la harina y el aceite de la viuda no se agotaron durante toda la sequía, según se describe en 1 Reyes 17, 14, 16. Este milagro no solo sustentó a Elías, la viuda y su hijo durante un periodo de hambre extrema, sino que también fortaleció la fe de la viuda y demostró el poder de Dios de formas que ella nunca había experimentado. Este episodio es una lección profunda sobre la generosidad y la fe. Incluso ante sus propias necesidades críticas, la viuda dio lo que tenía, actuando en fe antes de ver el milagro. Esto nos enseña que, a menudo, Dios nos pide que demos un paso de fe antes de revelar su plan completo, y que nuestra obediencia desencadena bendiciones no solo para nosotros mismos, sino también para los demás a nuestro alrededor. Esta historia resalta el tema bíblico de que la provisión de Dios a menudo llega de maneras que desafían nuestra lógica y comodidad, pero siempre cumple sus promesas, alimentando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestra fe. Mientras Elías permanecía en la casa de la viuda en Sarepta, ocurrió una prueba aún más dura. El hijo de la viuda, el único rayo de esperanza que tenía, enfermó gravemente y murió. Imagina la desesperación de la viuda, que después de presenciar un milagro de provisión, ahora enfrentaba la pérdida más dolorosa posible. Incluso cuestionó la presencia de Elías, preguntando si había venido a sacar a la luz sus pecados y causar la muerte de su hijo. En este momento de intenso sufrimiento y cuestionamiento, Elías no retrocedió. Tomó al niño de los brazos de la madre y lo llevó a la habitación donde se hospedaba, clamando a Dios por un milagro aún mayor. Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, suplicando que la vida volviera al cuerpo del niño. Y Dios escuchó el clamor de Elías. El niño revivió, como se narra en 1 Reyes 17, 21, 22. Este acto no solo devolvió la vida al niño, sino que también reforzó la fe de la viuda en el Dios de Israel, demostrando que el Señor no es solo un Dios de provisión, sino también de resurrección. Este milagro sirvió como un poderoso testimonio, no solo para la viuda y su hijo, sino también para toda la comunidad a su alrededor, de que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. La historia de la resurrección del hijo de la viuda por Elías es un ejemplo vívido de la compasión y el poder de Dios. Él es capaz de entrar en las situaciones más desoladoras y traer restauración y vida, demostrando su amor y poder de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Después del milagro de la resurrección, la travesía de Elías lo llevó de regreso a Israel para enfrentar uno de sus mayores desafíos: el enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este momento fue crucial no solo para Elías, sino para todo el pueblo de Israel, ya que representaba una batalla entre la verdadera adoración a Dios y la idolatría que se había extendido bajo el reinado de Acab y Jezabel. Elías desafió a los 450 profetas de Baal a una prueba definitiva frente al pueblo de Israel. Ambos bandos construirían un altar e invocarían a sus dioses. El verdadero Dios respondería con fuego del cielo. Imagina la escena: una montaña, 2 altares y una nación entera observando con expectativa.
Los profetas de Baal clamaron y danzaron, pero no hubo respuesta. Elías entonces construyó su altar usando 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y después de empapar el altar con agua, oró a Dios. La respuesta fue espectacular. El fuego del cielo descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras y el agua alrededor del altar. Este acto poderoso demostró a todos que el Señor era el verdadero Dios. El pueblo cayó en adoración, y Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados, erradicando la idolatría de la tierra, como se narra detalladamente en 1 Reyes 18. Este enfrentamiento en el Monte Carmelo es uno de los momentos culminantes de la Biblia, mostrando el poder de Dios de manera innegable y la valentía de un hombre que se mantuvo firme en su fe, a pesar de las amenazas y desafíos. La victoria de Elías no fue solo una demostración de poder, sino un llamado al pueblo de Israel a regresar a la adoración genuina del Dios que los había liberado y guiado a lo largo de los siglos. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de que Dios es capaz de demostrar su gloria de formas que trascienden nuestra comprensión, llamando a todos a reconocer su soberanía y poder. Después de la decisiva victoria en el Monte Carmelo, no hubo un final feliz inmediato para Elías. En lugar de eso, la reina Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal y la interrupción de la adoración idolátrica que ella apoyaba, amenazó con matar a Elías. Esto llevó al profeta, que había demostrado gran valor y fe, a un momento de vulnerabilidad y miedo. Huyó al desierto, sintiéndose aislado y temiendo por su vida. Elías viajó a Beer-sheba y luego se adentró aún más en el desierto, donde, agotado y desanimado, se sentó bajo un enebro y oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, incluso en ese momento de desesperación, Dios no lo abandonó. Elías fue visitado por un ángel, quien lo alimentó y lo animó a continuar su travesía hasta el monte Horeb, donde Dios prometió encontrarse con él. Aquí, en la soledad de la montaña, lejos de las turbulencias y los conflictos, Elías experimentó la presencia de Dios de una manera nueva y profunda. Dios no se manifestó a través de vientos fuertes, terremotos o fuego, como quizás Elías esperaba, sino mediante una voz suave y delicada. 1 Reyes 19:12. Esta experiencia renovó las fuerzas de Elías y reafirmó que, incluso en los momentos de mayor desesperación y aislamiento, Dios está presente y activo. En el monte Horeb, Dios cuestionó a Elías sobre sus motivos y miedos, ofreciéndole al profeta la oportunidad de expresar su frustración y su sentimiento de aislamiento. Después de escuchar las preocupaciones de Elías, Dios le dio nuevas instrucciones y misiones, que incluían la unción de Hazael como rey de Siria y de Jehú como rey de Israel, así como la elección de Eliseo como su sucesor profético. Estas acciones formaban parte del plan divino para continuar la influencia y la misión de Elías, incluso después de que su travesía terrenal terminara. Esta fase de la historia de Elías nos muestra que, incluso los siervos más fieles de Dios, pueden enfrentar periodos de duda y miedo. Sin embargo, Dios es compasivo y paciente, dispuesto a encontrarnos donde estamos y guiarnos hacia el siguiente paso de nuestro camino. ¿Conocías ya esta increíble historia de Elías? Comenta aquí lo que te ha parecido el video hasta ahora y cuál parte te ha llamado más la atención. Sigamos adelante. Después de recibir las instrucciones de Dios en el monte Horeb, Elías encontró a Eliseo, quien estaba arando en los campos. Elías se acercó a él y arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo, un gesto simbólico que indicaba la elección de Eliseo como su sucesor. Eliseo aceptó el llamado de inmediato, dejando atrás su vida anterior y siguiendo a Elías para aprender y prepararse para el liderazgo espiritual de Israel. Este momento de transición es crucial porque marca no solo la continuidad de la obra profética,
sino también la importancia del acompañamiento y el discipulado. Eliseo acompañó a Elías en sus últimos días, absorbiendo la sabiduría y la unción del hombre de Dios. Juntos, viajaron y enfrentaron desafíos, fortaleciendo la fe de Eliseo y preparándolo para los días que vendrían. La travesía terrenal de Elías culminó en uno de los eventos más espectaculares descritos en la Biblia: su ascensión al cielo en un torbellino de fuego. Elías y Eliseo estaban cerca del río Jordán cuando Elías usó su manto para golpear las aguas, que se dividieron, permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Después de cruzar, mientras conversaban, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Este momento no solo demostró el poder extraordinario de Dios, sino que también sirvió como la transferencia final de autoridad y unción de Elías a Eliseo. Mientras observaba a Elías ser llevado, Eliseo recogió el manto caído de Elías, simbolizando su plena aceptación del llamado para continuar la misión. Con el manto de Elías, Eliseo regresó al Jordán, golpeó las aguas con el manto, y las aguas se dividieron para él, una señal de que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre Eliseo. Con esto, Eliseo inició su ministerio, lleno de milagros y mensajes proféticos, continuando el legado de celo por Dios que Elías había comenzado. La historia de Elías es un recordatorio poderoso del cuidado continuo de Dios y del impacto duradero que una vida de fidelidad puede tener. Muestra que, incluso después de que los siervos de Dios parten de este mundo, su trabajo y espíritu pueden seguir influyendo en generaciones. Y así llegamos al final de nuestra increíble travesía por la vida de Elías, un hombre cuya historia parece trascender el tiempo y la realidad, trayendo lecciones eternas que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Elías nos mostró que la fe en Dios puede llevarnos a enfrentar gigantes, mover montañas y hasta alterar las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué podemos aprender de Elías? Primero, la importancia de estar firmes en nuestras creencias, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece seguir otra dirección. Elías enfrentó a reyes y arriesgó todo porque sabía en quién creía. Nos enseña que nuestra fidelidad y valentía pueden, de hecho, traer cambios significativos. Además, la vida de Elías destaca la cercanía y el cuidado de Dios. En los momentos de soledad en el desierto o en la abundancia al ser alimentado por los cuervos, Elías nunca estuvo realmente solo. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, no caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y por último, Elías nos enseña sobre la continuidad de la misión de Dios. Su historia no terminó cuando fue llevado al cielo. Continuó a través de Eliseo y de todos aquellos que le siguieron. Esto nos anima a pensar en el legado que estamos construyendo y cómo estamos contribuyendo a la historia más grande que Dios está escribiendo. Gracias por acompañarme en esta exploración de la vida de Elías. Que podamos llevar estas lecciones con nosotros, aplicándolas en nuestras vidas para enfrentar nuestros propios desafíos con la misma fe y valentía que Elías demostró. Hasta la próxima. Sigue firme en la fe y nunca dejes de buscar la verdadera aventura que es seguir a Dios.